Muy bien. Licenciado Eduardo Curia, ¿está de acuerdo con estas medidas que anunció el ministro Cavallo? Mire, en lo puntual desde ya que no, esto ya lo he adelantado. Digo, en el tema recaudativo a la postre son poca cosa. Y en lo que es la entraña en sí de las medidas tiene una inequidad social absurda, una especie de buscar redistribuir mejor, pero a escala de los muy pobres contra los un poquito menos pobres. Me parece esto bordeando el ridículo. Pero es el tema menor, si se me permite la expresión, porque acá hay un valor simbólico. El valor simbólico es el agotamiento de este esquema. Y todos los aspectos que estamos viendo remiten a eso que para mí es el elemento eje. Yo diría que el ministro Cavallo, una apuesta que hace a partir de fines del año pasado, de decir, bueno, voy a tratar de no agitarme mucho por el déficit, mirar para el otro lado, endeudarme pavorosamente, porque en algún momento va a salir una reactivación medianamente seria que me va a permitir recaudar e ir suturando la brecha. Fracaso total, como otras tantas burbujas vendidas por el ministro. Y en fin, la idea general para empezar es que esto está agotado, que tenemos muestras recurrentes de un esquema digamos, agotado, y no hay que extrañarse, y creo que ayer en la otra conferencia de prensa que hace el ministro, está diciendo, bueno, señores, esperen que enseguida se vienen otros impuestos u otros aumentos más de tarifa, etcétera, etcétera. Licenciado Melconian, ¿su opinión sobre estos anuncios del ministro de Economía? Sí, me voy a remitir exclusivamente a los anuncios para no, digamos, no entrar en este tema del agotamiento y demás, que no comparto y que me parece que, digamos, 5 minutos no son suficientes para discutir ese tema. Yo diría, la Argentina tiene déficit fiscal y los números deben cerrar. Que los números deban cerrar es siempre una opinión fría, despectiva, tecnocrática, inhumana, pero los números deben cerrar. La Argentina está en un proceso de estabilidad y de reforma porque los números empezaron a cerrar, si no era imposible transitar el camino que transitamos. Así que por más que sea un concepto feo y demás, gracias a que los números cerraron, tenemos estabilidad y desapareció la inflación, podemos estar discutiendo esto. Ahora, tuvimos reformas estructurales que generaron costo fiscal, apareció de nuevo el déficit fiscal focalizado en cuestiones de gasto público, en cuestiones de asignaciones familiares, PAMI muy puntuales, y acá esto se puede reformar, colocando nuevos impuestos, retrocediendo en las reformas que tuvimos con costo fiscal, haciendo lo que se hizo, bajando el gasto, que es otro mito, porque en general el gasto público que le quedó a Argentina mayoritariamente salarial, así que bajar el gasto público significa bajar el salario o hacer parte de lo que se hizo, que efectivamente es inequitativo desde el punto de vista de que este agujero lo va a financiar en 600 millones de pesos según lo que los números del ministro, las asignaciones familiares, porque ahí efectivamente hay un efecto redistributivo, pero en el neto termina pagando el salario. Y yo diría lo positivo que tiene todo esto, que no termina acá, y que, como yo he estado diciendo estos días, debiera complementarse enviando leyes al Congreso, que digan con nombre y apellido, por supuesto no lo dije, pero el tema central de la Argentina es la evasión, por supuesto, ¿no? Y como la Argentina tiene mucha evasión, y como la Argentina no puede tener ni un poquitito de déficit fiscal, porque el problema que tiene la Argentina no es de emergencia, es malo, pero no es de emergencia. Por historia no lo puede tener, entonces estamos como estamos. Entonces ahora continúo. Esto debiera complementarse con una serie de proyectos que digan, bueno, tenemos este problema y debemos no aumentar más los impuestos para no irritar a los que están pagando, sino saber quiénes no están pagando impuestos hoy, además de la evasión, por el tema de que están eximidos del pago de impuestos. Entonces, cuando vayamos a esa letra chica, nos vamos a encontrar con un montón de segmentos de gente y de sectores y de operaciones que no pagan impuestos. Entonces esto es lo que tendrá que decidir el Congreso. Lo positivo que ha tenido esto es el blanqueo de la situación. No tenemos política monetaria, no tenemos política cambiaria,
la sociedad lo exigió, la hiperinflación, gracias a Dios, digo yo, para este momento histórico de Argentina, y vemos que nos estamos quedando sin política tributaria, salvo que retrocedamos de lo que se hizo. Si queremos colocar el impuesto al gasoil, si queremos volver a las retenciones al campo, si queremos volver a ponerle impuestos al trabajo, si queremos volver atrás con la reforma de los fondos de pensión, cosas todas que otros economistas, incluso yo me incluyo, hemos ido pidiendo en términos de generar productividad, baja de costos, hacer competitivo al país, pero si queremos retroceder en todo eso, se puede hacer. Entonces lo único que vamos a traer arriba de la mesa, y termino, es el tema cambiario. Porque ¿qué es lo que no se discute hace 1 año, 2 años, 3 años? ¿Usted qué es lo que percibe en la calle, en el empresario? Yo percibo en la calle mucho malestar por parte de la gente. Pero usted percibe malestar, usted percibe el fenómeno del desempleo, usted percibe todas esas cosas novedosas. Pero en la historia argentina se percibía de cuándo explota y el dólar. Y eso hace 2 años no está. Ahora, ¿por qué no está? ¿Por qué la Argentina tiene buenas exportaciones? ¿Y por qué este dólar no se lo discute? Porque reconozcamos que el dólar no está en el tapete. Porque se han hecho una serie de reformas con productividad puertas adentro de la empresa y con baja de costos fiscales, que si quieren podemos retroceder. Ahora, si retrocedemos, dentro de un par de meses traemos el tema cambiario a la mesa. Licenciado Curia, su visión de esto. El principal problema es el retraso cambiario. Es decir, yo tengo algún matiz aquí con Carlos desde hace tiempo. Y en definitiva, ¿por qué fue brillante el sector fiscal hace años, allá en la época feliz, 91, 92? Porque todo el esquema, mal barajado de entrada en la distorsión cambiaria, sin embargo en aquel momento había una fenomenal entrada de capitales por condiciones externas y por el propio shock de estabilización que implicó la convertibilidad. En esa época feliz entraron capitales, se financió burbuja de consumo, se retrasó más el tipo de cambio, era fácil recaudar, éramos fenómenos recaudando. Expandimos el gasto público más de lo que había que expandirlo en un esquema de convertibilidad, aberrantemente, pero todo era bárbaro. Consumíamos, festejábamos, casi descolchábamos todos champán, pero bueno, esto después se va esfumando, hay indicios en el 94 y explota en el fin del 94-95. ¿Por qué? Porque el esquema en general se derrite. ¿Por qué se derrite? Porque es un esquema con retraso cambiario, sumamente expuesto para crecer a la entrada de capitales. Si no es entrada de capitales, es endeudamiento, como lo ha fomentado perversamente el ministro en los últimos tiempos. Entonces, el esquema en su base, fundamentalmente por el retraso cambiario, y porque hoy no tenemos los elementos que antes camuflaban el efecto nocivo del retraso cambiario, está haciendo agua. Entonces, este tema de la evasión, que dice aquí, que a lo que es cierto podemos trabajar con la evasión, tantas veces hemos hablado de esta cuestión. Y la volvemos a hablar. Recuerdo palabras de mi querido amigo Carlos Tacchi al respecto. Yo me parece que empezamos de nuevo. Yo diría que vamos muy mal, estamos mal, seguimos yendo mal. Y la perspectiva hacia el futuro es muy complicada porque incluso, y termino esta vuelta, digamos, el cierre de las cuentas fiscales, salvo este efecto de Birloque, de elevación que resuelve todo justo cuando hay recesión, yo no sé si se puede hacer mucho, a la larga quizás remediar lo fiscal le repercute aún más en una reactivación titubeante, que en cada momento oscila, que no sabe si usted la puede mantener y se le vuelve a generar el problema fiscal. Entonces, para mí, agotamiento del esquema, todo esto son manifestaciones puntuales de esta médula que es el agotamiento del esquema. Y el tema cambiario, aunque no se hable, tenga usted seguridad de que está y es el problema de los problemas. Licenciado Melconian. Bueno, yo vuelvo al origen de la pregunta, porque si no nos vamos del tema. ¿Para usted el plan no está agotado? No, además es muy fácil. Podemos decir, mire, estamos haciéndonos problemas. A mí a veces me da risa este tema, porque nos hacemos problemas porque efectivamente hay que hacerse problemas porque el salario va a perder 600 millones de pesos por esta redistribución a favor de los que ganan menos de 500, pero donde ponen los que ganan más de 1000. Ahora, si devaluamos
Ahí se va a armar un lío bárbaro y ahí va a pegar mucho peor todo este tema. Así que más vale que discutamos por este pedacito y no por todo ese pedazo. ¿El país no aguanta una devaluación? No, por eso. Además nadie piensa en ese tipo de cosas. Pero yo diría, este lío es bueno. Este lío va a hacer reaccionar. Porque así como del 91 al 93, 94, el problema era financiar la cuestión de los jubilados. Y había que ir al Congreso a decir, las cajas jubilatorias le falta dinero, tenemos que armar el pacto fiscal 1, tenemos que armar el pacto fiscal 2. ¿Quién lo pone? ¿Cuánto pone usted? ¿Cuánto pongo yo? ¿Quién lo va a pagar? Esto obliga a eso, porque ahora, ¿qué es lo que hizo reaccionar a todo el mundo en este tema? El tema salarial, el tema que golpeó a la gente. Y este tema salarial y que golpeó a la gente va a obligar genuinamente, como corresponde, a blanquear esta situación. Entonces, vamos a tener que buscar alternativas, no suicidas, alternativas genuinas, como corresponde en cualquier país normal y estable del mundo. Entonces va a haber que ir al Congreso, insisto, y no va a haber que embarrar la cancha, porque hay mucha gente detrás de esto que quisiera embarrar la cancha. Entonces hay que decir, ¿quién no paga impuestos y por qué? ¿Quién está eximido? Acá hay dos cosas, los que están eximidos y la evasión. La evasión tiene una arista de corto plazo y una de largo plazo. La arista de corto plazo es la mezcla de tecnología más palo, y acá ha quedado demostrado que cuando faltan intocables no se cobran impuestos. Es justo decir también que los intocables justo actuaron en un momento donde la economía andaba bien. O sea, quisiera verlo ahora, o hace un año, porque ahora la economía está saliendo. Eso en el corto plazo. En el largo plazo hay que rediseñar toda la política tributaria en la Argentina. La Argentina no puede tener impuestos tan caros como tiene, que los tiene porque gran parte no paga. Y además tiene que haber diseño, tiene que haber control y tiene que haber cárcel, que es la otra pata de la mesa, porque si no es lo mismo el que paga que el que no paga. O sea, este tipo de cosas, ¿qué hace? Si nosotros devaluamos, si nosotros entramos en la inflación, si nosotros retrocedemos en colocar algún nuevo impuesto, perdemos esta discusión. Pero si nosotros perseveramos, si nosotros sostenemos, si nosotros blanqueamos y dejamos a la estabilidad y dejamos al tipo de cambio, que lo deja la economía, porque el gobierno no maneja el tipo de cambio, la economía, la genuinidad y la confianza maneja el tipo de cambio. Si nosotros dejamos la estabilidad y perseveramos en el camino, obligamos a esta discusión, porque si no va a ser siempre seguir con la careta y disfrazando y devaluando o retrocediendo y tapando. En cambio, de esta manera vamos a ir a una discusión a ver en serio de por qué está el problema. Licenciado Curia, ¿usted cree que no hay que devaluar? Hay que salir de esta pauta cambiaria. Ya hace 2 años o más que habría que haber salido de este esquema, porque este esquema es el que, primero, aquello que se dice, cuidado que si uno devalúa, cae el salario. Y yo pregunto, ¿y estos años qué pasó? O estuve yo, digamos, en la gestión oficial, se produjo una devaluación que algunos mendigan, yo hablo de una flotación, pero bueno, hasta le acepto que yo diga devaluación. Ahora, la caída del salario del año pasado, la masa salarial, y lo que está volviendo a ocurrir ahora, ¿es por la devaluación? No. ¿Quién se hace cargo de esta caída del salario? ¿Quiénes son los distraídos que ven una caída del salario y siguen diciendo, uy, pero si se devalúa va a caer el salario? No, si ya está cayendo, yo no necesito esperar una devaluación para ver que ya está cayendo el salario. El tema fiscal. El ministro Cavallo no sabía que todos los meses estábamos con un déficit de 400, 500, 600. No, de ninguna manera lo sabía de memoria. Lo que estaba era con su perverso esquema, mezcla de ofertismo, keynesianismo, una melaza, digamos, que no tiene sentido. Decir, bueno, a ver si reactivo y me evito lo que ahora tiene que hacer. Ahora él tiene que sincerar, esto que dice Carlos es a medias, él tiene que sincerar que fracasó en la dulce. La dulce era reactivo y me evito el ajuste, porque el ajuste ni a mí me gusta. Y ahora, como viene el fondo en agosto, aunque el fondo lo ha tratado con mucha benignidad, pero ya Cavallo ha fracasado en exceso de lo que le permite el fondo, quiere sincerar. Cavallo llama al vacío que él mismo crea y va al Parlamento. Antes que era dictatorial, ahora va al Parlamento y quiere sumar parlamentarios, senadores y diputados para que en el borde del fracaso sean cómplices en la mala. Cuando antes, en la plenitud, con una soberbia extraordinaria, decía, bueno, yo soy dictador y para qué
voy a hablar con esta ignara gente que está en el Parlamento. Ahora tiene que ir y pedirle, por favor, a esta ignara gente que se suba al carro, que le diga impuestos, que comparta los costos del fracaso. Licenciado Melconian, ¿su conclusión sobre esto? No, la verdad que Son dos visiones, ustedes lo ven, ¿no? Son dos No, visiones yo totalmente realmente contrapuestas, pero es la realidad. realidad. yo, si seguimos hablando de la devaluación, va a estar 100 años Caballo al frente del Ministerio de Economía, porque la gente quiere saber cuánto va a cobrar a fin de mes. Y si la carne en la provincia de Buenos Aires va a pagar impuestos, si el cable va a pagar impuestos, la gente quiere saber esas cosas. Y dice, ¿por qué él paga, él no paga? Y la gente está en ese tipo de razonamiento. Mi tía está contenta con el dólar. Toda la vida corrió atrás de ese problema y le pegaron un palazo en la cabeza. Se escucha hablar del dólar o de salir de la convertibilidad y que yo y se escapa cada vez más. ¿Sí? El día que entiendan esto, o sea, el día que los políticos o los economistas le peguen a este gobierno donde hay que pegarle y perseveren en la economía, ahí lo van a sacar del gobierno. Mientras sigan hablando de la devaluación y todo demás, lo ahuyentan cada vez más, o sea, los confirman cada vez más en el gobierno. Así que yo diría, acá lo que hay que ponerse los pantalones largos, ponerse a discutir en estos temas racionalmente que hemos propuesto, que yo he hecho mención, y digamos, ahí está la opción, perseverar o retroceder, y donde acá no hay que ir a pedir nada al Congreso. O sea, acá el Congreso y el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial son representantes de la gente, acá digamos se tienen que reunir y tienen que solucionar los problemas entre todos. Esto no es una cuestión de ir a pedir o aprovechar, todo ese tipo de cosas no existen en el mundo. O sea, acá es ir a ver razonablemente y poniendo en claro las cosas como son. Entonces, no paga, tiene que pagar, a quien no paga tiene que pagar, hay que arreglar la situación fiscal, que es lo más complicado que tiene hoy el programa económico, y seguir para adelante. Licenciado Carlos Melconian, licenciado Eduardo Curia, yo les agradezco mucho que hayan compartido este momento, porque, le repito, son dos visiones distintas. La gente está viviendo una realidad difícil y nuestra obligación es ponerle todas las opiniones y los pensamientos. Yo quiero que todos paguen y me preocupa realmente el mal momento que está viviendo la gente, que es la que nota que hoy le están sacando la plata del bolsillo. ¿Usted quiere que devalúen? Yo no, yo quiero, por eso yo le dije, quiero que todos paguen. Yo quiero que haya estabilidad sin exclusiones. ¿Usted quiere ir al desempleo? No, por eso mismo. Entonces por eso mismo le digo. ¿Y usted quiere que la gente, cuando usted escucha que no paga impuestos? No, pero sabe que yo me indigno porque yo los pago y me cuesta pagarlo. Pero ¿sabe qué es el problema? ¿Cuál es el problema? Me preocupa que a la gente, porque esto es una medida dura para la gente, realmente lo es dura, claro, que le quieran presentar esta medida dura a la gente diciendo que es una medida muy buena. Esto sí que me preocupa. Es decir, usted puede decirle, mire, en este momento le tengo que dar la inyección. La inyección duele. Por eso esto que le presenten, mire, no, esto es una redistribución de los que más tienen, los que menos tienen, es una redistribución de gente que tiene poco. Por eso va a ser bueno, va a blanquear y va a esforzar a buscar alternativas que saquen a la gente. Que así sea, la gente, y yo quería escucharlos a ustedes como especialistas con estas visiones distintas. Ojalá que la realidad favorezca a la gente. Muchas gracias. Gracias. Bien.